Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de examen complexivo 2. Como habíamos estado la semana anterior revisando estos casos sobre las generalidades de la psicología, pues sí habíamos topado algunos puntos específicos. Vamos a seguir con las exposiciones. Como les había dicho, si no tienen luz o tienen alguna dificultad con la conexión, pues pueden presentar y luego pues ya retirarse en la medida de lo posible si es que no tuviesen luz o se les complica mucho la conexión. A ver, Mirta. Magister, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, Ya, es que estoy en otra computadora y no la puedo manejar muy bien. Compañeros, buenas noches. Muchas gracias, voy a exponer. Bueno, en lo que es realice las tres ideas principales, pues bueno, yo la tomé una que dice que la psicología, ¿no? Después de las definiciones religiosas, que esto venía que ser los espíritus y los demonios, luego se transforma en una ciencia formal. En el siglo Mirta, XIX. perdón que le corte un ratito. ¿Puede compartir lo que nos está exponiendo, por favor? Ay, magíster, ahí sí me pone qué difícil. ¿Cómo le Entonces cuento? hace una captura y me envía al Teams luego. Ya sigue así. Sí, es como le cuento, estoy en computadora nueva y ando perdida, no sé. Disculpen. Bueno, sigo explicando, por favor. Espérenme. Ya creo que le voy a encontrar. Espérenme un ratito, grabar. Comparte, dice aquí. No lo encuentro. No le puedo, magíster. Entonces le voy a continuar, por favor. Sigue así. Ya, Luego gracias, me envía disculpe. una captura. Sí, por favor. Bueno, entonces decía que en el siglo XIX, debido a los estudios que hizo Gunn, quien creó el primer laboratorio de psicología experimental, fue evolucionando desde parte de la filosofía y la medicina hasta desarrollar métodos científicos propios, enfocándose en lo que es la observación, la medición y el análisis de la conducta humana. Otra de las ideas, bueno, son de las escuelas psicológicas de los siglos XIX y XX. En este periodo, bueno, surgen varias escuelas psicológicas que ayudaron a la comprensión moderna de la mente y el comportamiento. El estructuralismo de Teacher y el fundamentalista de James propusieron enfoques distintos para estudiar la mente. El psicoanalista Freud investigó el inconsciente. El conductismo fue Watson y Skinner y ellos se centraron en el comportamiento observable. Entonces, cada escuela pues aportó, ¿no? De diferentes métodos en el estudio de la psicología. En el siglo XIX, también gracias a lo que es los estudios de Broca, Warnick y Darwin, en el estudio de lo que es la psicología integraron los aspectos biológicos, reconociendo la importancia del estudio del cerebro y la de la evolución humana y el comportamiento humano, perdón. Además, con el aparecimiento de la neurociencia cognitiva, pues que combina la psicología y la biología, nos enseña a explorar cómo los procesos mentales son resultado de la actividad cerebral y nos permite una comprensión más completa de la conducta humana. Bueno, en el punto 3 yo puse sobre la adaptación. Bueno, aquí sí me voy a permitir leerlo textualmente. Dice, personalmente he desarrollado el principio de adaptación desde la pérdida de mi padre, lo cual significó un tremendo desafío a nivel personal y emocional. Perdón. Durante el duelo aprendí a enfrentar sentimientos de tristeza, enojo, dolor y hasta un poco de cargo de conciencia. Pero gracias a la adaptación logré reflexionar y convivir con su ausencia y buscar maneras saludables para salir adelante. He desarrollado de mejor manera la resiliencia y he fortalecido mi capacidad para lidiar con emociones negativas y difíciles. Actualmente trabajo en fomentar mi crecimiento personal, dándome una perspectiva de una vida más real y positiva. Ahora he asumido nuevas responsabilidades en mi núcleo familiar, doy apoyo emocional a mis familiares y soy parte importante en las decisiones a tomar. Nos hemos adaptado a entender lo que la unión familiar es base esencial a curar las heridas dejado por la pérdida de un ser amado. La adaptación tras la pérdida de mi padre involucró una profunda reflexión sobre los valores, enseñanzas y recuerdos compartidos.
Este proceso de adaptación me permitió reconectarme con el legado de mi padre y los principios que me dejó. Al unir estos valores en mi vida diaria, busco honrar su memoria. Y esta adaptación en este contexto me ha facilitado un crecimiento también emocional y sobre todo ayudar a las personas a encontrar el significado de esta experiencia, fortaleciendo la continuidad de valores y tradiciones familiares. Eso es todo. Ya, Meta, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? Liliana. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Primero, disculparme porque estoy desde mi celular. Estoy en mi trabajo, no tengo luz. ¿Me permite, por favor, exponer de esta manera? Sí, de ahí me envían la capturita, o ya lo revisan el portafolio. Ya, gracias, magíster. Bueno, les voy a empezar mi exposición. Dentro de la historia de la psicología observada en el video, las ideas claves desde mi perspectiva son las siguientes. El concepto de la psiqui y logos. En la antigua Grecia, el origen de la psicología se basó en el estudio del alma, con el término psicología, derivado de las palabras griegas psique, que es el alma, y logos, que es estudio. Esto planteaba la psicología como una disciplina centrada en entender la naturaleza del alma humana. Pensadores como Sócrates, Platón, influyeron en el enfoque inicial, estableciendo la psicología como una mezcla de filosofía y ciencia emergente sobre la esencia humana. También hubo el primer laboratorio de la psicología experimental de Wundt en 1879. En el siglo XIX, la psicología dio un salto hacia el empirismo, con la fundación del primer laboratorio de la psicología experimental por Wundt en 1879 en Alemania. Este hecho marcó el nacimiento de la psicología como ciencia independiente, orientada a la experimentación y al estudio sistemático del proceso mental a través de los métodos científicos. La creación del laboratorio fue fundamental para legitimar la psicología y diferenciarla a la filosofía y a la fisiología. El surgimiento de la psicología humanista en el siglo XX surge como una respuesta del predominio del psicoanálisis y el conductismo, representando por autores como Roger y Maslow. Esta corriente defendía que los seres humanos son libres y únicos, promoviendo su desarrollo personal y potencial. La psicología humanista consideraba a las personas como individuos con capacidad de autodeterminación y destacando la importancia de la dignidad y los valores humanos en el tratamiento psicológico. En el punto 3, como situación, le puse un ejemplo personal. Mil disculpas, estoy en mi trabajo y están No, los no se compañeros. preocupe. Como situación le puse mi situación personal como bombero profesional. He enfrentado continuamente la dificultad de adaptarme a cambios frecuentes de estaciones y rotaciones administrativas, la cual me ha llevado a enfrentar diferentes estilos de liderazgo y nuevas dinámicas de equipo. Cada cambio representa un desafío único, especialmente al tratar de alinearme con la expectativa y métodos de cada nuevo superior. Antes de estudiar psicología, esta transición me generaba estrés y me resultaba difícil ajustarme a estos cambios de manera adecuada. Entonces, yo en la relación de la situación me he basado en la adaptación, donde se manifiesta como una habilidad de ajustes ante los cambios en la psicología. La adaptación es el proceso mediante el cual los individuos modifican sus patrones de comportamiento para alinearse en las normas del entorno en la que se encuentran. En mi caso, este proceso de adaptación fue esencial para reducir el estrés y la incomodidad que los cambios traen. A la vez me permite aprender a convivir y a trabajar eficazmente bajo nuevos estilos de liderazgo, en contextos siempre variables en mi caso, ¿no? La adaptación se convierte en una herramienta importante para responder de manera funcional y saludable a la exigencia de mi rol como bombero profesional, ya que desde que empecé a estudiar psicología he aprendido a enfrentar estos cambios con una perspectiva distinta. En lugar de ver cambios como una fuente de ansiedad, los abordo ahora como oportunidades para crecer y mejorar mis habilidades de adaptación. En este proceso, es un proceso constante y cada vez más fluido de mi vida diaria. La capacidad de modificarme en función de las demandas externas
No solo me ayudan en mi trabajo, sino también a fortalecer mi habilidad para adaptarme a otros aspectos de la vida cotidiana, como la convivencia con personas nuevas o el manejo de situaciones imprevistas. Al ver la adaptación como un proceso positivo, he aprendido a responder de manera más resiliente y a ver cada cambio como una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Gracias, Magíster. Gracias, Lili. A ver, chicos, ¿quién sigue? Delia, Ucerita. ¿Cómo están, magíster y compañeros? Buenas noches. Voy a tratar de compartir, por favor, magíster. Me avisas si lo logran observar. Yep, ya le avisamos. ¿Sí, sí le ve, magíster? Sí, ¿Magíster? sí, sigan nomás, Sarita. Gracias. Bueno, respecto del video que pude observar, puedo traer a cotación 3 ideas principales, las cuales, como pueden observar, en tanto de génesis u origen de la psicología, como segunda evolución de los paradigmas teóricos fundamentales, y finalmente, como punto 3, la convergencia con las neurociencias y la perspectiva interdisciplinaria contemporánea. Dentro del primer punto, como se puede notar en la parte de la fundamentación histórica, pues las psicologías se establecieron en el pensamiento filosófico clásico con aportaciones sustanciales de filósofos como fue Sócrates, quien sentó los fundamentos en sí del método científico, y Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma responsable de la conducta humana. Inicialmente, pues la conceptualización de los trastornos mentales se fundamentaba en interpretaciones sobrenaturales y místicas, implementando procedimientos terapéuticos basados en rituales religiosos. Esta transición paradigmática durante los siglos XV y XVIII condujo a la reconceptualización de la patología mental, reorientándola Se cortó, ya no se escucha. Sarita está por ahí, ya no se le escucha. Hasta que Sarita pueda recuperar la señal. Josué, Buenas noches, Alex. Dentro de las tres ideas claves del video, mencioné la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt en 1879. Las principales corrientes psicológicas durante el siglo XX aparecen. Surgieron principales corrientes teóricas de la psicología moderna, incluyendo el psicoanálisis de Freud, el conductismo de Watson y Skinner, y el cognitivismo. En la Edad Media, durante esta época, el pensamiento europeo estuvo dominado por el cristianismo, por eso los trastornos mentales se atribuían a pecados y se trataban con rezos y exorcismos. Para mi ejemplo, tomo el concepto de adaptación de Skinner, de Piaget, que consta de dos elementos, la asimilación y la acomodación. Bueno, mi ejemplo de la vida diaria fue cuando tuve que realizar charlas a los adolescentes en mis prácticas educativas. Eh, en- eh, Tomo primero la asimilación. En esto me enfrento a la situación, pero solo me paro y hablo, eh, debido a que al estrés que me causaba realizar estas charlas. Solo quiero terminar de expresar el tema. Para esto recuerdo que ni siquiera conté con
con el proyector, que de pronto me ayudaba a recordar el tema que quiero tratar. En las siguientes charlas ya se aplica la acomodación, en el que empiezo a realizar movimientos de manos, caminar frente al público. Ya cuento con el proyector que me ayuda como una estrategia a recordar el tema y así comunicarme con una mayor fluidez. Eso. Ya, gracias, Josué. A ver, Lilian, Magister, buenas noches. Mil disculpas porque estoy con datos. Si es que se interrumpe la conexión. diga así. Bueno, para mis tres ideas principales, pues empecé por la primera, por la búsqueda de comprensión y el alivio del sufrimiento, relacionado pues a estos trastornos mentales, ¿no? Una de las principales motivaciones para investigar la mente es la necesidad de comprender el comportamiento humano y aliviar el sufrimiento psicológico. Esto pues viene relacionado a lo que en la edad, sí, en la antigüedad decían que los trastornos estaban relacionados con posesiones demoníacas y para curarlos tendrían que pasar por una serie de cosas que a las personas no les gustaba que les hagan. A lo largo de la historia también figuras como Sigmund Freud han explorado los procesos mentales, pues para entender mejor los trastornos emocionales y desarrollar tratamientos eficaces. Esta búsqueda ha impulsado el desarrollo de diversas terapias y enfoques que buscan mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. Dentro de este punto también cabe mencionar que aportaciones como la de Sócrates y Platón fueron pues el inicio para que siga esta parte científica, que en mi segunda idea está la fundamentación científica y el método experimental. La psicología se ha beneficiado de la revolución científica que enfatizó la observación y la experimentación. Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología, fue pionero en aplicar métodos experimentales para estudiar la mente. Su enfoque científico pues estableció un modelo para la investigación psicológica, inspirando a otros a seguir el camino similar en la exploración de la conciencia y el comportamiento humano. Esto permitió también que la psicología se consolidara como una disciplina científica. Mi tercera idea es la influencia filosófica y teóricas. El surgimiento de la psicología como ciencia se vio influenciada por diversas corrientes filosóficas y teóricas. Filósofos como René Descartes y John Locke plantearon cuestiones sobre la mente y el conocimiento y la experiencia humana, sentando pues así las bases para la psicología moderna. A su vez, movimientos como el empirismo y el racionalismo han contribuido a la formación de teorías psicológicas que incluyen el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Cada uno pues aporta diferente perspectiva sobre la naturaleza humana y el funcionamiento mental. Para mi ejemplo, pues yo puse el principio de motivación y mi deseo de estudiar psicología y graduarme está impulsado por una motivación intrínseca que se basa pues en mi pasión por el bienestar humano y la búsqueda del significado de mi vida, de qué quiero ser y hasta dónde puedo llegar. Esta experiencia refleja como el principio de motivación desde la psicología humanista, centrándose en el crecimiento personal y la conexión con los demás. Y esto, pues, a su vez lo atribuyo a la teoría de la pirámide de Maslow, que es por la necesidad de mi autorrealización. Eso, magíster. Gracias, Lilian. Michael. O Sarita, si ya puede conectarse con sus datos para que exponga. Sí, Magíster, por favor, pero creo que no resiste el compartir, así que por favor ya le envío No se preocupe, ya le veo en la plataforma. Listo. Entonces, en el primer punto que estaba fundamentación histórica y génesis de la psicología, hablábamos acerca de los fundamentos epistemológicos de la psicología en sí, los cuales se establecieron en el pensamiento filosófico clásico, con aportaciones sustanciales de los filósofos Sócrates, quien sentó los fundamentos del método científico, y Platón concebía en cambio el cuerpo como el vehículo del alma responsable de la conducta humana. Inicialmente, como lo dijimos, la conceptualización de los trastornos mentales se fundamentaba en interpretaciones sobrenaturales y místicas, implementando procedimientos terapéuticos basados prácticamente en rituales religiosos.
Esta transición paradigmática entre los siglos XV y XVIII condujo a la reconceptualización de la patología mental, reorientándola hacia una etiología fisiológica en contraposición a las interpretaciones moralistas precedentes. En el siglo XIX nace en sí la psicología científica con los aumentos de los conocimientos, por el aumento de los conocimientos en anatomía cerebral, y estos hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida, ya que apareció la psicofisiología, en el que se puede mencionar a Wernicke y Broca, por ello los nombres de las áreas del cerebro, además de Charles Darwin con el evolucionismo. Finalmente, la institucionalización académica de la disciplina se materializó con el establecimiento del primer laboratorio de psicología experimental en 1879 por Wundt, constituyendo un hito en la formalización científica de la disciplina. En este se combinaban pues los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Idea clave 2, evolución de los paradigmas teóricos fundamentales. Aquí el desarrollo teórico del siglo XX estuvo predominantemente caracterizado por la dicotomía entre el paradigma psicoanalítico y conductista, introduciendo constructos fundamentales como el inconsciente y la conducta observable. Además, la emergencia de la psicología cognitiva en la década de 1960 instituyó una nueva metodología para el análisis de los procesos mentales en sus diferentes niveles de complejidad. El paradigma humanista, representada por las contribuciones teóricas de Carl Rogers y Abraham Maslow, constitutiva epistemológica, enfatizando la dignidad inherente y la autorización del individuo. Como tercera idea clave tengo la convergencia de las neurociencias y perspectiva multidisciplinaria contemporánea. Aquí pues cabe resaltar que los avances significativos de las ciencias biológicas y farmacológicas han proporcionado una integración metodológica y conceptual interdisciplinaria. La consolidación de subdisciplinas especializadas como la psicología y neuropsicología representa la materialización de estas convergencias científicas. En el periodo contemporáneo se caracteriza por una creciente integración entre los postulados psicológicos y las evidencias neurocientíficas. La psicología contemporánea se fundamenta en un marco conceptual integrador que incorpora diversas perspectivas disciplinarias para la comprensión de los procesos mentales. Y finalmente se mantiene un diálogo científico activo con las ciencias cognitivas, incorporando metodologías y conocimientos provenientes de múltiples campos de investigación. Ahora, en cuanto al ejemplo, he tomado el principio de adaptación. Entonces, puedo detallar una vivencia personal en el que, pues, toda una vida yo de pequeña vivía en un pueblo en la Amazonía, rodeado de bosques, de campo. Era un ambiente tranquilo, con pocos sonidos más allá del canto de los pájaros, el viento, la quietud de los ríos, etc. Sin embargo, un día decidí mudarme a la ciudad, en Quito, por motivos laborales netamente. Entonces, cuando llegué a este nuevo lugar, me encontré con un panorama totalmente diferente y tuve que luchar un poco con el constante ruido del tráfico, los parlantes, las conversaciones de las personas, los sonidos de construcción, y esto me resultaba en cierta instancia abrumador y molesto. Es por ello que durante las primeras noches pues me costó mucho conciliar el sueño debido a estos nuevos estímulos sonoros y en sí el trajín de la ciudad a los que no estaba pues acostumbrada. Sin embargo, el cerebro se encuentra en un estado de alerta tratando de procesar y responder a todos estos estímulos desconocidos. Ahora ya que han pasado pues los años, los días, mi cerebro ha comenzado un proceso de adaptación en sí, en el que poco a poco estos ruidos y el trajín van perdiendo su carácter novedoso y dejan de captar esa atención de manera tan intensa. Por ello, pues considero fui habituándome gradualmente, adaptándome a estos nuevos estímulos y ya no lo percibo ahora como tan disruptivo, ya que el cerebro aprendió a filtrarlos y dejarlos en segundo plano, diría yo, permitiéndome ahora conciliar el sueño con facilidad, ahora que llevo algunos años en Quito. Eso, magíster, de mi parte. Ya, Sarita, ya le escribo un mensaje al Teams. Ahora sí, Michael. Buenas noches, magíster. ¿Sí se me escucha?
Sí, sigan nomás. Les voy a compartir la pantalla. Eso. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sigan nomás. Ya, dentro de las tres ideas claves que pude rescatar del video, la primera es la psicología científica, que vendría siendo ante estos antecedentes filosóficos que se viene dando tras la historia de la psicología dentro de las ciencias naturales, dio paso a este inicio de la psicología científica, la apertura del primer laboratorio de la psicología experimental, que vendría siendo de Wundt en 1879, proponiendo un objetivo de la psicología, que es el estudio de la mente mediante la experiencia consciente. Otra idea clave que también pude rescatar del video es el psicoanálisis y el conductismo. El psicoanálisis vendría centrar su interés en la parte inconsciente de la mente, que vendría siendo todo esto lo del comportamiento como fruto de conflictos provocados a la hora de gestionar o reprimir estos instintos o emociones o pulsiones que emanan nuestro inconsciente y que no pueden ser eliminados. Al nivel terapéutico, el psicoanálisis tiende a tratar aspectos que vendrían siendo como, entre comillas, ocultos, mediante la psicopatología. El psicoanálisis ortodoxo tiende a centrarse en los eventos pasados, explicando la sintomatología actual en base a eventos vividos en el pasado, al contrario de la corriente conductista, que más esta se centra en basar su estudio en de la mente humana a través del único correlato directamente observable, que vendría siendo la conducta. Para los conductistas, la conducta está regida por la capacidad de asociación entre diferentes tipos de estímulos, la respuesta dada ante estos y la consecuencia de dichas respuestas que tenga o que se provoque, ¿no? Principalmente considerando meramente los reactivos a las condiciones de la estimulación, aprendiendo mediante la repetición y mediante la repetición de asociaciones o patrones. Otra idea clave es la psicología humanista, que viene siendo lo que vendría siendo lo que es del autor conocido como Abraham Maslow, que trata las tres ciencias como unas categorías aisladas al momento de que nosotros estudiar la psique humana, que son ciencias que se aíslan, como por ejemplo la corriente conductista y la objetivista, que parte del paradigma positivista de la ciencia y que trata de fenómenos comportamentales, sin atribuirles causas mentales. La psicología humanista no niega estos dos enfoques anteriores, sino que abarca partiendo de otra filosofía de la ciencia, más allá de ser una serie de métodos a través de los cuales se estudia o se interviene al ser humano. Un ejemplo del principio psicológico que yo puedo tomar es el aprendizaje, porque pienso, en mi parecer y bajo mi punto de vista, que el aprendizaje siempre está constante, ¿no? En toda nuestra vida cotidiana, en todo nuestro diario vivir, nosotros siempre estamos aprendiendo algo que nos interese, algo que ni siquiera sabíamos, o algo que nos haga falta como una necesidad o como falta de un conocimiento en el que nosotros apliquemos en nuestros trabajos o inclusive en nuestros estudios. Considero que el aprendizaje es muy importante porque siempre estamos en ese constante de aprender y aprender. Y eso, Magister, gracias. Gracias, Michael. Cristian. Buenas noches, Magister. ¿Me puede escuchar? Sí, sigan nomás, Cristian. De pronto sí se ve lo que se está compartiendo. Sí, continúen. Ya. Gracias, Magister. Las ideas en las que yo he sintetizado el contenido del video son las siguientes: orígenes y desarrollo filosófico, consolidación de la psicología como ciencia y diversificación y aplicaciones psicológicas. Dentro de la primera, con pensadores como Sócrates, Platón y más tarde Descartes y Locke, fueron quienes sentaron las bases para entender la mente y el comportamiento humano. Más tarde, en la Edad Media, la religión, digamos que en cierta forma, retrasó el avance del conocimiento científico en general, y la psicología no fue la excepción. Pero en el Renacimiento,
o el Renacimiento trajo consigo un renovado interés en el estudio del ser humano y los procesos mentales. En la segunda idea, ya en el siglo XIX, la psicología comenzó a formalizarse como una disciplina científica con el laboratorio de Wundt y el establecimiento de la APA por Hall. Las bases para el estudio empírico de la psique fueron sentadas con estos acontecimientos. Surgieron corrientes como el estructuralismo, el funcionalismo y luego la psicofisiología y la neuropsicología impulsados por Broca y Warnick. Dentro de la tercera idea, en la diversificación y aplicaciones psicológicas, tenemos el psicoanálisis de Freud, el conductismo de Watson y Skinner y el cognitivismo de figuras como Kelly, Ellis y Beck. Posteriormente llegaron los humanistas y después disciplinas aplicadas como la psicología clínica, forense, organizacional y otras, además de las neurociencias y la psicobiología. Dentro del ejemplo, yo he escogido la autorregulación. Como estudiante que trabaja, el horario es exigente, con clases, hasta hace poco prácticas y un trabajo que requiere atención. A pesar de ello, han sido quizás pocas las veces en las que me he sentido verdaderamente abrumado. Cuando me doy cuenta de que me siento agotado, decido que es el momento de un cambio. Sin pensarlo mucho, reduzco el tiempo de estudio en esos días. Opto por estudiar solo lo esencial, dejando los temas que son más complicados para cuando esté más fresco. Esto puede ser de pronto los fines de semana. En el trabajo tomo pequeños descansos cada vez que completo una tarea, ya sea tomando un poco de agua, estirando las piernas o quizás solo respirando en el patio o algo así. Cuando me cuesta concentrarme, cambio de actividad, me doy permiso de quizás ver un capítulo de una serie, tomar una siesta cortita. También les escribo a mis compañeros de estudio de siempre. Esto me proporciona apoyo. Cuando compartimos ideas, resolvemos dudas, el estudio se siente menos pesado. Cuando se acercan los exámenes, priorizo el tiempo y ahí sí que aumento las horas de estudio. Y después de completar el semestre, me recompenso compartiendo todo el tiempo que puedo con mi familia. Dentro de los fundamentos teóricos que se relacionan con la autorregulación, se puede rescatar la psicología cognitiva de Piaget al procesar mis propios estados de agotamiento y actuar en consecuencia de ellos. El enfoque humanista en el sentido de la autorrealización de Maslow, al buscar el equilibrio y mi propio bienestar emocional como parte de este crecimiento personal. Y si se quiere un poco, quizás adaptarle también un poco el concepto de la psicología del desarrollo de Erickson, en cómo uno se adapta a las exigencias de esta etapa, que es una etapa formativa de la vida, enfrentando estos roles, ¿no?, de estudiante y trabajador. Gracias, magíster. Muy bien, Cristian, gracias también. Sebastián. ¿Qué tal, magíster? Buenas noches, ¿cómo le va? Ya le comparto lo que tengo aquí, ¿ya? En un segundito nomás. Sigue, sigue. Thank you. Listo. Ahí sí se puede ver, ¿cierto? Sí, sigan nomás. Perfecto, magíster. Bueno, acorde al video, lo que estabas viendo, y según la investigación, hice más o menos como un pequeño recuadro de cómo la psicología fue en el tema de la historia, lo que está en la Edad Antigua, en la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XIX y el siglo XX. En la Edad Antigua, la psicología como reflexión sobre la mente destaca las ideas psicológicas de los griegos y los pensadores. En la Edad Media, la orientación religiosa en la interpretación del comportamiento humano. En el Renacimiento, la renovación del interés por el individuo y la razón en el enfoque científico, en donde comienza a afianzarse. En el siglo XIX, establecimiento formal de la psicología como ciencia, desarrollo de las teorías clásicas, y el siglo XX, la diversificación de enfoques y las teorías psicológicas dando lugar a varias corrientes. Las tres ideas principales que yo la había visto dentro del video es el establecimiento de la psicología como la disciplina científica del siglo XIX. La psicología comenzó a diferenciarse de la filosofía y las ciencias cuando William Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Leipzig, Alemania.
Este evento, de hecho, marca el nacimiento de la psicología como ciencia independiente, en donde entra un estudio empírico de la mente y el comportamiento humano. La segunda es la diversificación de enfoques en el siglo XX y que a medida de la psicología va avanzando surgen distintas corrientes que ofrecen perspectivas únicas para poder entender a la mente y el comportamiento humano, en donde podemos destacar el psicoanálisis de Freud, enfocando el inconsciente, el conductismo de Watson y Skinner, que es lo que nosotros conocemos por el tema de la salivación del perro, entrando con el comportamiento observable también, y la psicología humanística de Roger y Maslow, enfocada en el crecimiento y el potencial humano en la segunda idea. Como tercera idea es el enfoque de los procesos mentales y la psicología cognitiva, que de hecho en la segunda mitad del siglo XX la psicología cognitiva cobra importancia de los diferentes autores como Jean Piaget, en donde ellos investigan cómo las personas piensan consecutivamente, recuerdan y aprenden. Este enfoque destaca la importancia de los procesos mentales internos en el desarrollo del aprendizaje, lo cual influye profundamente en la psicología educativa y otras áreas aplicadas. Como situación de la vida cotidiana, yo había escogido la situación de un niño que comienza en una guardería en donde él debe aprender y relacionarse jugando con otros niños, compartiendo los juguetes y participando en juegos colectivos que antes se hacía, de hecho, en el entorno familiar, y como ejemplo que yo lo había hecho incluso con mi sobrina que vive en mi casa. El principio psicológico sería la interacción social. En este caso, la interacción social es bastante importante para el desarrollo infantil, ya que a través de la convivencia con otros niños, la pequeña puede aprender normas de conducta y empatía con las habilidades de comunicación en este caso. El lugar donde ella pertenece es una guardería que se convierte en un espacio donde ella puede descubrir y jugar divirtiéndose, si es necesario, obviamente, siguiendo ciertas reglas de entre su interacción social sobre sus compañeros, esperando los turnos, esperando poder compartir. Este proceso implica el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, en donde la niña aprende a manejar una frustración cuando no puede tener los juguetes o el juego que ella quiere en ese momento, lo que eso hace que pueda celebrar a sus compañeros participando en ese juego. Esta experiencia le ayuda a desarrollar la empatía y empieza a reconocer y aceptar los deseos de los demás, la asertividad por ende, y el aprender a expresar su propia necesidad en su entorno social. Eso, Magister, muchísimas gracias. Gracias también, Sebastián. Janet, Ya, Magister. Voy a tratar de compartirle pantalla, ¿ya? gracias. A ver, chicos, antes que comparta Janet, yo les había dicho que hasta ayer les iba a ayudar con eso de los oficios y claro que ya le envié a Saúl, pero hoy Eri me ha mandado otros 3 oficios. Si es que alguien falta para enviar con esos 3 oficios que me ha enviado Eri hoy, por favor, envíenme hasta las 7 ya para enviar ya los últimos, de verdad, al Saúl para que nos ayuden firmando. Sigan nomás, Janet. Ya. ¿Sí se mira, Magister? Ajá, sí. Ya. Espérenme un ratito que le hago. Ya, ahí. Bueno. Dentro de las 3 ideas importantes para mí están los inicios filosóficos que tuvo la psicología, ¿no? La reflexión sobre la psicología estaba relacionada con prácticas filosóficas. Algunos filósofos como Sócrates y Platón en el siglo V y IV pues aportaron en cuanto a buscar respuestas al comportamiento humano. Como vemos, Sócrates pensaba que el hombre estaba dividido en 3 partes, el alma, el cuerpo y un ente externo. Él concebía al cuerpo como el contenedor del alma y lo externo como los bienes materiales. En cuanto a Platón, él sostenía que el ser humano estaba conformado por una realidad dual, que era el cuerpo y el alma. El cuerpo para él no representaba ni bien ni mal, sino que el alma poseía y contenía al cuerpo. La segunda idea que me pareció importante es hablar sobre las primeras corrientes.
La psicología comenzó a desarrollarse como una disciplina con dos primeras corrientes, que es el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo pues estudiaba la estructura de la mente, principalmente a través de las sensaciones, mientras que el funcionalismo estudiaba los propósitos y la función de los procesos mentales. En el siglo XX la psicología experimentó un avance y diversificación de sus enfoques, dando lugar así a otras corrientes como es el psicoanálisis, la Gestalt, el conductismo, el cognitivismo y el humanismo. La tercera idea es la evolución y la diversificación de la psicología en la actualidad. La psicología continúa evolucionando y diversificándose en áreas de estudio y aplicaciones prácticas, como son la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología del deporte, la psicología forense, la psicología organizacional, entre otras. El principio que yo he elegido es el principio de adaptación. Este principio nos permite a las personas ajustarnos a las normas y experiencias del entorno social en el que nos encontramos. Bueno, de acuerdo al contexto actual en el que estamos, la crisis energética, pienso que para mí, como para otras personas, pues ha sido una situación que ha traído cambios en el diario vivir. De forma personal, en mí ha desarrollado habilidades que me han permitido afrontar y poder sobrellevar de mejor manera esta situación. Quizá puedo decir que me ha enseñado a ser más flexible, a planificar y reorganizar mis actividades con la finalidad de dar cumplimiento a todas mis responsabilidades. El principio de adaptación, como podemos ver, es importante porque nos permite a las personas funcionar de manera más eficaz en un entorno en constante cambio. Gracias, Magíster. Gracias, Janet. María José. Magíster, disculpe, le interrumpa. Magíster, Bien. disculpe, le interrumpa unos minutitos. Perdón, le interrumpo. Lo que pasa es que me están escribiendo al interno los compañeros porque dice que la actividad ha estado hasta las 6. Y todos se han confiado que es Sí, se hasta las supone que 11:59. revisan hasta cuándo están, ¿no es cierto? Sí, Magíster, pero la mayoría se ha confiado, algunos, entonces eso me están escribiendo a ver si es que por esta vez les puede ayudar ampliando un poquito. Y bueno, otra cosa también que me están Lo que escribiendo pasa es los que me envían compañeros. el correo y sobre 7. Ya le digo que le envían al correo sobre 7. Magíster, otra situación. Los compañeros que no se pueden conectar el día de hoy, ¿pueden conectarse mañana para que puedan hacer la exposición o solo es hasta hoy? Creo que sí mañana, porque los que están ahorita han de avanzar hoy. Ya, Magíster, entonces para decirle eso. Muchas gracias, Magíster, y disculpe la interrupción. Ya, Gladys. Diga, María José, por favor. Buenas noches, Magíster. Buenas noches con todos los compañeros. Bueno, para dar inicio, entre las 3 ideas claves del video, pues he seleccionado las siguientes. La principal considero que fue en cómo la edad antigua y la edad media nos enseñaba que la psicología era catalogada como algo sobrenatural, ya que asimilaban que todos los trastornos mentales eran referentes influenciadas por temas paranormales, religiosos, hablaban mucho de ese tema del pecado y lo relacionaban con eso. Inclusive mencionaban tratamientos en base a conjuros, hechizos y exorcismos. Otra idea clave, igualmente para mí importante, fue aquella donde la psicología avanzaba ya como ciencia científica y donde se relaciona mucho con lo que es la neuropsicología en la actualidad, impulsada por Paul Broca, Carl Wernicke. Y como se conoce, pues en la actualidad la neuropsicología ha trabajado mucho ya en los seres humanos, de la mano de los neuropsicólogos y neurólogos, cuando se ha identificado trastornos mentales a causa de problemas neurológicos. Como tercer punto, igualmente considero muy importante el crecimiento de la psicología como ciencia, cuando fundaron el primer laboratorio,
como psicología experimental en 1879 por Wilhelm Wundt en Alemania. Y igualmente Stalin Hall fundó el segundo laboratorio y igualmente en 1892 fundó lo que es APA, con el objetivo de estimular el estudio de la psicología, fomentando la investigación y mejorando los métodos de investigación de la misma. En el otro punto, con el principio que yo he seleccionado para relacionarlo con parte de mi vida cotidiana, es la adaptación. Debido a que hace algunos años yo tuve que cambiar de residencia por temas laborales, yo vivía en la ciudad de Quito y actualmente vivo en un cantón, podría decirlo, rural, y pues me costó mucho al inicio adaptarme a las costumbres, tradiciones, a la gente de aquí, inclusive a las personas por su idioma, ya que la mayor parte hablan quichua por ser nativos. Y pues yo en la actualidad trabajo igualmente en una clínica odontológica y me ha tocado atender pacientes que hablan quichua y se me ha hecho muy complicado. A esto lo he relacionado con lo que es la respuesta al entorno en base a lo que dice Charles Darwin, en donde nos menciona que si nosotros logramos adaptarnos, pues tendremos un mayor éxito de prosperidad al integrarnos a cada una de las costumbres y acogernos al lugar en donde nosotros en la actualidad podemos estar radicando o vivir. La adaptación es el mecanismo en que los seres humanos vamos a utilizar para ajustarnos a todo lo nuevo y por ende, al final de todo, igualmente quedamos ya encajados en los nuevos sitios. Eso sería todo, Magíster. Gracias, María José. Fanny. Magíster, buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, siga nomás, Fanny. Ya, Magíster, no sé si puedo más exponer porque igual estoy solamente con datos, no tengo luz, Magíster. Sí, ya le reviso en el portafolio. Bien, muchas gracias, Magíster. Bueno, las tres ideas claves del video que yo pude rescatar en este caso, pues es la primera, la evolución histórica de la psicología. Como se mencionaba en el video, pues la psicología ha transitado desde explicaciones mágicas y demonológicas hasta concepciones científicas modernas. Sus orígenes se encuentran en la filosofía griega y su desarrollo se consolidó con la psicología experimental en el siglo XIX y XX. Otra idea clave que considero yo, pues sería las principales teorías y corrientes psicológicas, ya que, como mencionaba el video, pues surgieron teorías claves como el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista y la cognitiva también. Y cada etapa, cada una marcó etapas importantes en el estudio de la mente y también de la conducta humana. Y la última idea, pues, es la interdisciplinariedad en la psicología actual, ya que, como sabemos, hoy en día la psicología se beneficia de la neurociencia y la psicobiología también, integrando así conocimientos para comprender los procesos mentales desde una perspectiva biológica y cognitiva también, en un constante intercambio con otras ciencias. La situación de la vida cotidiana que yo escogí en este caso, pues es una persona que aprende a conducir y, como sabemos, pues se siente nerviosa cada vez que se enfrenta al tráfico pesado. La relacioné con el principio, en este caso, del aprendizaje y adquisición de habilidades motoras, como sabemos, el conductismo y cognitivismo. Durante el proceso de aprendizaje se combinan el condicionamiento operante, que vendría a ser un refuerzo positivo al lograr maniobrar correctamente, y también el procesamiento cognitivo, que es la asimilación de normas de tráfico y control del entorno. Con la práctica, estas acciones se vuelven automáticas, consolidándose en la memoria, permitiendo a la persona pues conducir sin pensar en cada movimiento que va a hacer. Esto se relaciona con el concepto de aprendizaje motor y también de memoria procedimental fundamentales para adquirir estas habilidades complejas. Según menciona Skinner, pues el aprendizaje ocurre mediante refuerzos y castigos. Como es en este caso, esta persona podría asociar el tráfico denso con la ansiedad o estrés debido a las experiencias previas negativas. Sin embargo, pues con la práctica y la exposición gradual a estas situaciones, la persona va a poder recibir refuerzos positivos al notar su propia mejora.
La exposición controlada y la retroalimentación positiva pueden reducir la ansiedad y mejorar así la confianza de ella. Eso sería todo, Magíster. Gracias. Gracias, Fanny. Casi le digo Nancy. Gracias, Fanny. Usted, Magíster. Ámbar. Ya ahorita comparto pantalla, Magíster. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, así. ¿Me comenta si ya puede ver mi pantalla? Sí, digan nomás. Ya, listo. Buenas noches, Ámbar. compañeros. Buenas noches, Magíster. Les voy a comentar los 3 puntos que yo destaqué del video. El primero es que antes del desarrollo de la psicología, como la conocemos, existieron grandes filósofos, pensadores e investigadores que llegan a concretar a la psicología con pensamientos escritos que nos permitían entender que el cuerpo no solamente era la única razón de investigación, sino que nos motivaban a comprender que también se podía estudiar a la mente. Entre estos tenemos nombres como Platón, Descartes, y de ahí ya vamos conociendo más. Cuando ya empieza a surgir la psicología, conocemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza este avance en lo que es la anatomía cerebral, dando un mejor entendimiento a lo que son los procesos mentales. Dentro de esto hay teorías, un ejemplo es la teoría de la evolución, que nos sirve como una influencia, parte de la ciencia, para poder respaldar lo que es la psicología y hacer una colaboración con otros campos como la neuropsicología, la psicobiología y la psicofarmacología. Ya cuando aparece la psicología a partir del siglo XX, encontramos que no solamente se conoce el concepto de la psicología, sino que ya se encuentra respaldada por ramas como el cognitivismo, el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo, así como con escuelas en 1879 con Wundt y Hall con la Asociación Americana de Psicología. Lamentablemente se llegan a encontrar lagunas que dan como crisis en las investigaciones en ramas como el psicoanálisis y el cognitivismo por una perspectiva subjetiva. En mi ejemplo del tercero, yo puse de manera general la situación de cuando un niño está aprendiendo a tocar la flauta. Usé el principio del aprendizaje y lo fundamenté con lo que es el condicionamiento operante de Skinner, ya que muchas veces cuando el niño aprende la flauta, existe un previo conocimiento de lo que son las notas musicales, la teoría musical que se le enseña en un libro, lo que pudo haber aprendido durante viendo alguna película, algún hermano mayor, alguna persona, y utiliza estos conocimientos previos para llegar a modificarlos a lo que él empieza a aprender en clases. Si yo lo adapto a un ejemplo personal, cuando yo empecé a aprender la flauta, al inicio se me hacía muy complicado ubicar las notas, pero yo sabía que las notas eran do, re, mi, fa, sol. Entonces había un conocimiento previo que lo fui adaptando para desarrollar posteriormente una habilidad que sería llegar a tocar la flauta sin dificultad. Eso es todo, Magíster. Gracias. Muy bien, Ámbar. Gracias. Verónica. Buenas noches, Magíster. Yo también no alcanzo a publicar, a compartirle, mil disculpas. Ya le arreglé en el portafolio. Ya. Bueno, las 3 ideas principales para mí, voy a iniciar. Primero, es que la psicología a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes corrientes teóricas que ofrecen teorías únicas, interpretaciones también sobre el comportamiento y la mente humana. Entre ellos tenemos el psicoanálisis, que investiga el papel del inconsciente en nuestras acciones y conflictos internos. Tenemos también el conductismo, que se centra exclusivamente en los comportamientos observables, dejando de lado los procesos internos. El cognitivismo indaga en cómo procesamos, almacenamos y recuperamos la información. Y tenemos también el humanismo, que enfatiza la importancia de la autorrealización y el desarrollo personal como motores de la conducta humana. En el siglo XIX, ese es el segundo punto, la psicología comenzó a consolidarse como una ciencia experimental. Uno de los momentos claves es la transición. En la transición fue la creación del primer laboratorio de psicología experimental, que fue por Wundt, quien fue que utilizó métodos científicos para estudiar los procesos mentales, marcando así el inicio de la psicología moderna.
Otro punto importante también es que la psicología se caracteriza por un enfoque interdisciplinario, enriquecido por su conexión con campos como la filosofía, la biología, la sociología y la neurociencia. Esto permite que tengamos una comprensión más completa y detallada del ser humano, abordando todos los aspectos, tanto individuales como sociales y biológicos, ya que todo esto influye en nuestro comportamiento. Como ejemplo, un minutito que se me... Ya. Como ejemplo, yo puse un caso mío. Yo hice una denuncia en mi trabajo por un acoso laboral, un acoso violencia laboral. Entonces, la situación de la vida cotidiana es la adaptación a un nuevo puesto en la misma institución. El principio psicológico al que estoy optando es la interacción social y la adaptación. A finales del mes de octubre, por esta situación de la denuncia que interpuse, me cambiaron de puesto. Sí sigo estando en la misma institución, pero tuvieron que cambiarme por el tema de la violencia que estaba teniendo. Entonces, en este momento me encuentro en el proceso de adaptación y aprendizaje social. Yo conozco la institución, el manejo y casi todas las dinámicas, pero al momento de cambiar de puesto, el cambio de puesto implica, como es de una dirección a otra, implica responsabilidades, expectativas y formas de trabajo distintas, en especial porque debo integrarme a un nuevo rol. Eso se aplica al principio de interacción social. ¿Esto qué implica? Que debo entender y adaptarme a la dinámica del equipo actual de trabajo, a la estructura de comunicación y al estilo de trabajo de mis nuevos compañeros y superiores. En este proceso también se involucra el aprendizaje observacional. Observo cómo otros manejan tareas y resuelven problemas específicos dentro del área, lo que me ayuda a identificar conductas y prácticas adecuadas. También me permite alinear mi forma de trabajo con las expectativas y normas que se esperan de este nuevo rol. Al yo venir de un proceso complejo con mi anterior jefe inmediato, tengo también el tema de esta disminución en mi persona. Entonces yo debo adaptarme a las nuevas responsabilidades, a las expectativas de mi nuevo jefe inmediato, y también tengo que aprender habilidades técnicas y también habilidades sociales, porque el hecho de haber vivido esta etapa de la violencia, que llegaron incluso a decirme que no les servía porque tengo un problema de salud. Entonces se me ha hecho muy complicado interactuar con mis compañeros, interactuar con mi jefe inmediato, ya que siento que me va a decir lo mismo que me decía mi jefe anterior. Entonces, el tema de la adaptación, sí lo estoy aplicando y sí es un poco complejo. Bueno, un poquito complejo para mí. Ese es mi ejemplo, Magíster. Gracias, Verónica, por compartir. Silvia. Buenas noches, Magíster. ¿Cómo está? Continúe, Silvia, por favor. Ya, Magíster. Bueno, los puntos que considero claves son, primeramente, la evolución de la psicología, teniendo sus raíces filosóficas con pensadores como Sócrates y Platón, quienes plantearon cuestiones fundamentales sobre el alma y la conducta humana. El primero que sentó los fundamentos del método científico y el segundo que concebía el cuerpo como el vehículo del alma verdadera para que se dé la conducta humana. Tras eso, evolucionando al surgimiento de la psicología como disciplina científica gracias a figuras como William Wundt, quien estableció el primer laboratorio de psicología experimental, y posteriormente dando paso a corrientes como el conductismo de Pavlov y Skinner, terapias que fueron conducidas centradas en el comportamiento observable. Otro punto que considero importante es la comprensión de otras causas o influencias en donde los trastornos mentales pasaron de ser atribuidos a posesiones espirituales o demoníacas a ser relacionados con procesos biológicos, como lo es alteraciones en el sistema nervioso,
También, por otro lado, influencias físicas, como lo mencionado por Gall, quien atribuye las funciones al tamaño de las áreas del cerebro, en que decía ampliando la forma en cuanto a la comprensión de ciertos patrones de comportamiento y los trastornos mentales al mismo tiempo, integrándose con otras ciencias como lo es la biología y la medicina. Otro punto que consideraría importante es la aparición de nuevas especialidades, con la consolidación de diferentes corrientes teóricas en psicología, como el psicoanálisis, perdón, de Freud, el conductismo de Watson y Skinner, el cognitivismo que emergió poco después, en donde cada una de estas corrientes tiene significancia importante, ya que aportó para que se dieran enfoques distintos para comprender el comportamiento humano. Esto sumado al campo de la psicología y dando inicio a la aparición de nuevas especialidades como la psicobiología y la psicofarmacología, y también la interacción con las neurociencias y el avance de la comprensión en los procesos mentales que aún continúan siendo definidos en la psicología contemporánea. En cuanto a una situación de la vida cotidiana, mi ejemplo está basado en el principio de aprendizaje. Un ejemplo que personalmente he realizado con mi hija menor es que me ha resultado efectivo, es la aplicación del principio de aprendizaje a través de la diversión. Por ejemplo, en el trayecto de salida y vuelta de casa a manera de competencia o juego, desde que ella tenía aproximadamente 2 años, le hago contar letreros, casas pequeñas, carros por colores. Empecé diciéndole, aquí tengo una casa pequeña con 2 ventanas blancas, con 2 ventanas color madera. Empecé así y luego conforme han pasado los años, fui dificultando la experiencia para ella. Entonces, al final del trayecto, mutuamente nos preguntamos qué cantidad o colores por clasificaciones hemos visto en el camino, algo que ha ayudado a mi hija a desarrollar su capacidad de retención y atención. Un método que, como lo digo, surgió como algo espontáneo, pues al inicio lo empecé a implementar como una estrategia para que mi hija no se durmiera en el trayecto de venir a casa. Pero para este ejemplo se puede relacionar con la teoría constructivista de Titchener, que aduce que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de significados a partir de experiencias. En este caso, a través del juego he podido constatar la validez de la teoría del aprendizaje. Es más efectivo cuando se realiza de forma lúdica y activa, algo que personalmente me ha dado resultados, ya que no solo ha facilitado la adquisición de conocimientos en mi hija, sino que también le ha ayudado a desarrollar habilidades esenciales para el aprendizaje según ha ido avanzando los niveles de escolaridad y la dificultad del aprendizaje, lo que además ha resultado en el disfrute de las actividades escolares, aumentando su confianza y también su independencia. Eso sería todo, Magister. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Janet. Buenas noches, Magister. ¿Me logra escuchar? Sí, continúen. Ya. Buenas noches, Magister, compañeros. Como las 3 ideas claves que yo pude obtener, la primera la basé en lo que es las bases del estudio de la mente humana. Es decir, que las ideas filosóficas de Sócrates y Platón se centraron en las bases para el estudio de la mente humana y el comportamiento. Pues estos filósofos introdujeron nociones que abren el campo de la reflexión sobre la naturaleza del alma, la moralidad, las emociones y la razón, elementos que serían fundamentales para el surgimiento de la psicología como campo de estudio. Por un lado, en el video nos manifestaba que Sócrates pues se centraba en sus ideas, en que las personas se conocían a sí mismas, ellas podrían entender mejor sus propios deseos y motivaciones. También a través del método socrático, pues utilizaban preguntas y respuestas para llegar a la verdad, lo que anticipaba el proceso terapéutico en la actualidad. Y finalmente él pues también mencionaba que el alma era la parte más importante, pues era la que regulaba el comportamiento moral. Como segunda idea, le puse lo que es el surgimiento del enfoque científico.
Es decir, que en la segunda mitad del siglo XIX, la psicología dio un giro decisivo hacia el enfoque científico, marcando su transición de una rama de la filosofía a una disciplina autónoma y experimental. Esto se debió a una serie de desarrollos de desarrollo teórico y experimentales, así como la influencia de avances en las diferentes ciencias. Aquí tenemos un ejemplo que Jung fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en 1879, pues su trabajo en esta disciplina científica fue aplicar el método experimental para estudiar la conciencia, algo que antes se había considerado como una cuestión filosófica. Como tercera idea clave, le puse el surgimiento de las escuelas filosóficas, es decir, estas escuelas de pensamiento emergieron, cada una con su propia perspectiva sobre la mente y el comportamiento humano. Así tenemos, por ejemplo, el fundamentalismo de James, que estudiaba las funciones mentales, el estructuralismo de Kirchner, enfocado en lo que es sensaciones y pensamientos. También surge lo que es Freud en su teoría del psicoanálisis y el estudio del inconsciente. Posterior surge lo que es el conductismo con sus máximos exponentes, que es Watson y Skinner, que establecieron lo que es las terapias de comportamiento observable. Posterior a esto, el cognitivismo, que estudia los procesos mentales y con sus máximos representantes, que son Kelly, Ellis y Beck. Y finalmente el humanismo de Roger y Maslow, que habla sobre las personas que son libres, únicas, autorrealizables y con derecho a la dignidad. Con lo que respecta al ejemplo de la vida cotidiana, pues yo le coloqué algo que a mí me costó mucho, que es el aprender a conducir. Entonces, como principio psicológico, le relacioné a lo que es el condicionamiento operante, es decir, em, en base a refuerzo positivo y negativo. En lo que es refuerzo positivo, pues al inicio, cuando yo no sabía conducir, pues me costó demasiado. De hecho, no pensaba que yo no nací para eso. Entonces, el realizar las maniobras como estacionarme, girar el volante, frenar, aceleraba mucho, se me apagaba el carro. Entonces, eso a mí no se me daba. Entonces mi padre me daba una retroalimentación positiva, que lo que me motivaba a seguir y no dejar ese aprendizaje. Y como refuerzo negativo, cuando cometía un error, pues por ejemplo, frenaba muy rápido o realizaba un giro demasiado fuerte, pues mi padre me daba una corrección, como me decía, frena un poco más temprano la próxima vez. Entonces, pues todo eso sí me ayudó. También lo relacioné con lo que es el principio de adaptación. Adaptación motora y psicológica. Motora, por lo que se realiza la coordinación de manos, pies y vista para lo que es el manejo. Y lo que es psicológico, que incluye el aprender a controlar nuestra ansiedad en situaciones, por ejemplo, de cuando se va los frenos, anticiparse, ¿no? Acciones de imprudentes de otros conductores y todo esa situación. Esto lo que me ha ayudado es con el tiempo pues hacerme como más hábil y me he sentido más segura y confiada, lo que refleja pues un proceso de adaptación emocional y cognitiva, y también el principio de interacción social mediante lo que es el modelo social. Pues yo al inicio observaba primero a mi padre y a mis hermanos conducir, lo que me permitió adquirir una mejor comprensión de cómo se debería de hacer los cambios de marcha, estacionarse y todo ese proceso. Eso sería todo, Magíster. Gracias.
Chicos, me cambié el celular porque ya se me terminó la batería del teléfono y no le podía activar el audio. Gracias, Janet. Déjame ver quién sigue. A María José. Buenas noches, magíster y compañeros. Pues bueno, los 3 puntos que yo puedo destacar del video. El primero es que los aportes de los filósofos como Sócrates y Platón desde los siglos 4 y 5 a.C., pues ellos trabajaron y reflexionaron respecto a la existencia de la psique, lo que ellos consideraban como el alma, y Sócrates aportó al sentar los fundamentos del método científico, y Platón que denominó el cuerpo como el vehículo del alma, lo cual era responsable de la conducta humana. El punto número 2, pues durante el siglo XX, Sigmund Freud creó el psicoanálisis, que se basa en sí en la idea de que los seres humanos son influenciados por pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. Por otro lado, Watson y Skinner también desarrollaron terapias conductistas enfocadas en el comportamiento que es observable. El punto número 3, la psicología, ella actualmente es una ciencia en constante evolución. En las últimas décadas, el estudio del comportamiento humano y es un trabajo integral entre las neurociencias, la psicología cognitivista y el conductismo, aportando a la investigación y también a otras intervenciones. Y pues bueno, sobre el principio que hice el ejemplo es el de adaptación. Yo hace muchos años me mudé a una nueva ciudad por un factor muy personal que dejé atrás de mi hogar, mi familia, amigos y rutinas diarias que ya tenía, lo que implicó adaptarme a un nuevo contexto social, cultural y también geográfico, enfrentándome a nuevos espacios, hasta nuevas condiciones climáticas. Bajo el concepto de adaptación, pues se entiende que las personas sí tenemos la capacidad inherente para ajustarnos a cambios en ambientes físicos, aunque este proceso sí pueda tomar tiempo y esfuerzo también. Además, adaptarme a una nueva cultura completamente diferente también implicó aprender y ajustarme a nuevas normas sociales, prácticas y valores también. En este sentido, la adaptación fue cognitiva, emocional y también social. Y desde una perspectiva emocional más profunda, el proceso de mudarme generó sentimientos de nostalgia y tristeza debido al desapego del ambiente familiar. Sin embargo, con el tiempo, los años y mi propio desarrollo, pues pude comenzar a sentirme más cómoda y como resultado del procesamiento emocional y de la resiliencia como tal. También la adaptación social, pues significó aprender a interactuar con nuevas personas en un contexto diferente, en una ciudad nueva, ajustarme a nuevas formas de socialización, ya sea haciendo nuevos amigos o interactuando como tal. También me logré adaptar a nuevas normas, costumbres del lugar donde estoy ahora, hasta la metodología de educación, que era diferente al lugar de donde yo venía. Eso, magíster, muchas gracias. Muchas gracias, María José. A ver, solo puedo ver sus apellidos, chicos, aunque no me gusta decirles. Pero a ver, el estudiante Benalcázar. Buenas noches, magíster, y buenas noches, compañeros. Las 3 ideas claves que pude extraer del video. La primera es que la psicología es una disciplina que se mantiene en constante desarrollo y evolución desde sus inicios con la filosofía. El video nos permite evidenciar que la historia de la psicología ha sido un constante camino de evolución y actualización de los conocimientos que son inherentes a esta disciplina y que hasta el día de hoy continúa en estudio, en evolución y actualización. Como ejemplo están hoy en día el trabajo que se ha empezado a juntar la psicología con las neurociencias. El segundo punto es que uno de los cambios de paradigma más importantes en la historia de la psicología es el cambio del estudio como objeto de estudio el alma y la mente al cambio como objeto de estudio principal la conducta observable. Y el tercer punto es que las diferentes escuelas de la psicología, a pesar de que cada una tiene enfoque y puntos de partida distintos, comparten el mismo objetivo de tratar de explicar y tratar de comprender el comportamiento humano, y esto ha sido desde el inicio de la psicología.
La situación cotidiana que escogí se trata de la situación que vive hoy en día el país con los cortes de energía, ya que esto ha supuesto bastantes desafíos para todos, como la necesidad de cambiar nuestros horarios productivos y nuestros horarios de descanso, cambiar nuestro comportamiento, nuestras respuestas emocionales ante los lapsos sin energía. Ha supuesto modificar nuestras actividades con el objetivo de poder sacarle provecho a las horas que tenemos energía. Aparte de estos cambios, también como se realizan en función de los itinerarios de los cortes de energía, generalmente tenemos que volvernos a organizar. A veces puede ser por días o puede ser por semanas, dependiendo de cómo cambien los cortes, que es algo que no tenemos seguro. Entonces tenemos que volvernos a organizar dependiendo del cambio de los cortes, y esto se relaciona con el principio de adaptación, ya que se llevan diferentes cambios en la vida en los aspectos que mencioné, con el objetivo de ajustarse funcionalmente al nuevo entorno. Eso sería todo, Magister. Muchas gracias. Gracias también. Por favor, la estudiante Beltrán. Buenas noches, Magíster. Disculpas, no tengo energía eléctrica. Las ideas claves, pues, que en este caso, pues la primera sería que los orígenes filosóficos de la psicología, tal como una disciplina, tienen sus raíces en la filosofía antigua, especialmente pues en los trabajos de filósofos griegos como Platón y Aristóteles, que obviamente estos se interesaban en temas como la naturaleza del alma, la mente y la relación entre el cuerpo y la psique. Posteriormente, en el siglo XIX, pues figuras como Wundt y William James sentaron las bases de la psicología moderna como una ciencia experimental, en donde Wundt es conocido también por haber establecido el primer laboratorio de psicología en Alemania. Este hito pues es considerado el inicio formal de la psicología como una disciplina científica independiente. Y la tercera idea pues son las principales escuelas de pensamiento. A medida que la psicología evolucionó, surgieron diferentes enfoques para entender la mente y el comportamiento humano, entre ellos el psicoanálisis de Freud, el conductismo de Watson y Skinner, el humanismo de Roger y Maslow y el cognitivismo que surgió a mediados del siglo XX. Cada una de estas escuelas ofreció perspectivas distintas sobre cómo estudiar y comprender la mente humana y contribuyeron a expandir el alcance de la psicología en diversas áreas de investigación y práctica clínica. En el caso de la situación de la vida cotidiana, pues yo recuerdo mi primer día como estudiante en una carrera presencial hace muchos años atrás. Al principio me sentía nerviosa e insegura, pues no conocía a nadie, estaba en una ciudad y ambientes nuevos o diferentes. A lo largo de las semanas asistía a clases y empezaba a relacionarme con mis compañeros. Eventualmente adquirí confianza y comodidad en mi entorno académico. Lo relaciono con el principio de adaptación, en el que obviamente pues pasé por un proceso de adaptación tal cual al nuevo entorno. Al principio pues experimentaba estrés o ansiedad debido a lo desconocido, pero con el tiempo y la exposición repetida pues el sistema emocional se fue ajustando, permitiéndome sentirme más cómoda y más segura. Y también el principio de aprendizaje social. Como sabemos, pues Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social y que sostiene que las personas aprenden en gran parte observando e imitando el comportamiento de los demás. A medida que observaba cómo mis compañeros interactuaban, participaban e incluso manejaban situaciones dentro del entorno académico, también pude aprender y ajustarme al comportamiento de los demás. Este aprendizaje por observación pues nos facilita una integración y contribuye también contribuyó, perdón, a reducir la inseguridad que al inicio pues o viví, ¿no? Eso, Magíster, muchas gracias. Gracias también. Por favor, estudiante Cóndor. Buenas noches, Magíster. Ya le comparto. Gracias.
Ya, bueno, buenas noches, magíster, buenas noches, compañeros. Como idea principal, tengo que la psicología se desarrolló cuando los escritores como William James e Iván Pavlov o Sigmund Freud se hicieron populares en los siglos XIX y XX. Así también tengo como la psicología evoluciona con el tiempo. En la antigüedad la gente creía que los trastornos mentales eran el resultado de estar poseídos por fantasmas y demonios. En la Edad Media se les culpaba de crímenes. Durante el Renacimiento y la Ilustración, los trastornos psicológicos comenzaron a asociarse con cambios físicos más que morales. En el siglo XIX se establecieron los primeros laboratorios de psicología experimental. Las tendencias teóricas más importantes de la psicología moderna se determinaron en el siglo XX. Por último, tenemos que la psicología es una disciplina interdisciplinaria que también podemos relacionarle con otras disciplinas como la filosofía, la biología, la medicina y la farmacología. Esto permite abordar la complejidad de la mente humana y ofrecer una comprensión más completa de la conducta. También, bueno, por ejemplo, le puse que en este caso los profesores utilizan el refuerzo positivo, felicitaciones y buenas notas para motivar a los estudiantes a estudiar y participar en clase. Y yo le acoté a mi vida cotidiana, por ejemplo, a mi hijo, le felicito cuando él trae trabajos, sean como él me dice, no buenos o malos, pero yo siempre le trato positivamente y le refuerzo para que esto aumenta su probabilidad de que siga surgiendo y siga teniendo mejores resultados en su vida estudiantil. Como conducta, tengo y me ha dicho la profesora que él participa en clase y tiene mejores notas. Como estímulo tengo, en este caso, la orden verbal, tanto mía como la de la profesora, para que realice de mejor manera sus tareas y su participación en clase. Como principio psicológico, nos da claramente el condicionamiento operante, una teoría de aprendizaje desarrollada por Skinner. En el condicionamiento operante, las conductas se fortalecen o también se pueden debilitar en función de las consecuencias que siguen a estas conductas. Gracias, magíster. Gracias también. Siga Tati, si no me equivoco, Tamayo. Sí, magíster, buenas noches, compañeros. Siga, Tati. Ya, en cuanto al video, pues los 3 puntos claves que lo he tomado en cuenta es que la psicología comenzó como una rama de la filosofía y se desarrolló para estudiar la mente y el comportamiento. Los filósofos como Aristóteles y Platón buscaban entender la mente humana, su naturaleza y cómo influía esta en la conducta. Sin embargo, pues fue hasta el siglo XIX cuando ya se creó la psicología como una ciencia o una disciplina científica. Desde entonces, la psicología se ha centrado en el estudio de los procesos mentales utilizando métodos científicos para observar, medir y analizar el comportamiento humano y los estados mentales. Como segundo punto tengo que cada corriente aportó nuevas perspectivas y métodos de investigación. Estas corrientes surgieron a lo largo del tiempo como el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Estos introdujeron enfoques únicos que enriquecieron el campo de la psicología. Por ejemplo, el conductismo se centró en observación de comportamientos medibles, descartando el estudio del inconsciente, mientras que el psicoanálisis exploraba profundamente el inconsciente y sus efectos en el comportamiento. Cada corriente propuso nuevos métodos y técnicas como la introspección, el análisis de sueños, los experimentos controlados, ampliando así la manera de estudiar y comprender la mente y el comportamiento humano. El tercer punto clave he tomado en cuenta la evolución de la psicología, en la que refleja cambios en la comprensión científica y cultural del ser humano. No solo ha evolucionado científicamente la psicología, sino que también en respuesta a contextos culturales y sociales, así como en sus inicios se enfocaba en las funciones básicas del cerebro y la mente. Sin embargo, con el tiempo la disciplina ha ampliado su visión para incluir aspectos emocionales, sociales y culturales.
También esta evolución muestra cómo el campo se adapta a los cambios en la comprensión científica, en las necesidades de la sociedad, abarcando áreas como la psicología social, ambiental, comunitaria, entre otras. También dentro de la situación que he escogido para la aplicación de un principio psicológico es la de una familia que se muda a una nueva ciudad debido a un cambio de trabajo. Por ejemplo, en mi caso también me pasó y aquí mi hija pues estaba acostumbrada a un entorno anterior y debía adaptarse a un nuevo hogar, sí, hablando físicamente, a una escuela y hacer nuevos amigos. Este principio psicológico que lo he relacionado en este caso está basado en la adaptación dentro de la psicología evolutiva y la teoría del apego. Aquí he puesto 5 aspectos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el desafío inicial. Los niños pueden sentirse ansiosos o inseguros en el nuevo entorno. La pérdida de amigos y la familiaridad del hogar anterior puede ser que genera estrés. También hay respuestas emocionales y conductuales que en el principio pueden causar nostalgia, ansiedad social, rechazo a participar en actividades escolares o comunitarias. También ahí he tomado en cuenta a la familia, que según la teoría del apego de John Bowlby, el vínculo seguro con los padres es fundamental y si nosotros mostramos ese apoyo emocional, comprensión y la paciencia, los niños sentirán una base segura desde la cual pueden explorar y adaptarse a su nuevo entorno. También el proceso de adaptación, los niños comienzan a establecer nuevas rutinas, desarrollan relaciones con nuevos amigos, maestros, encuentran actividades que les resultan agradables y la familia también encuentra maneras de integrarse a la comunidad, ya sea con actividades sociales, deportivas o culturales. El resultado, pues con el tiempo, mi familia en mi conjunto se ajustó al nuevo entorno, mi hija desarrolló resiliencia, aprendió a manejar el cambio y a confiar en las habilidades sociales también y emocionales para enfrentar nuevas situaciones. Eso, Magíster. Gracias, Tati. Por favor, sigue el estudiante Chalapú. Buenas noches, Magíster. ¿Me escucha y se puede visualizar? Sí, continúe. Listo, muchas gracias. Bueno, en las 3 ideas principales del video que pude encontrar, la que destaquemos fueron estas 3. La primera es la influencia de la religión y la magia en la psicología. Dado esto que durante la Edad Media el pensamiento europeo estuvo dominado por el cristianismo, ya que esto fue lo que llevó a un retroceso a un progreso del avance científico, más bien en tiempo se le llamó la época del tratamiento de la oscuridad, algo así. Y por otra parte, también se destaca que en este punto los trastornos mentales eran normalmente atribuidos como que fueran pecados, posesiones demoníacas o cosas sobrenaturales. Y más que todo se trataba de curarlos mediante rezos, exorcismos y otras prácticas que hasta incluso se las valoraron, pero bueno. Y esto, bueno, fue una combinación de creencias mágicas con explicaciones religiosas que la verdad no tuvieron ningún avance, más fue un estancamiento para la ciencia y la psicología. En el segundo punto, en la segunda idea, encontramos la crítica hacia la evolución de la psicología, debido a que a pesar de los avances que la psicología tuvo en estos años, esta misma enfrentaba críticas, especialmente hacia los enfoques que eran del conductismo y el psicoanálisis, que hasta incluso hoy en día a veces son muy criticadas. También se considera que son considerados algunos como demasiado abstractos o desconectados de la realidad del individuo. Más por esto fue que se centró las críticas alrededor de estas. La tercera idea es la interdisciplinaridad. En las últimas décadas, la psicología como que se ha estado influenciada por avances en muchas áreas, entre esas la neurociencia y otras disciplinas, lo que ha llevado a que tenga un enfoque más integrado, más amplio, que está más presente en nuestra vida cotidiana y en más áreas de la vida. Además, esta también considera los aspectos biológicos como los psicológicos en el estudio del comportamiento humano. Este es mi mapa mental. Bueno, y el ejemplo que voy a poner es un ejemplo personal y es el de adaptación y aprendizaje. Este es el principio psicológico escogido. Bueno, en mi caso, quería mostrar que en mi experiencia incorporar el ejercicio a mi rutina, más que todo semanal, porque fue progresiva, ya que no se pudo integrar diariamente de una, porque fue un proceso demasiado nuevo para mí y también por ende fue un aprendizaje nuevo.
Cabe opinar que este principio fue difícil de vencer, ya que al inicio costó mucho acostumbrarme a realizar ejercicio de manera diaria o como con un horario establecido y así. Y más que todo, casi siempre encontraba excusas para no hacer el ejercicio, ya que eso era demasiado fácil. Pero bueno, en cambio, después de un mes ya con la práctica y con el tiempo, se empezó a notar algo de los beneficios positivos hacia mi salud, mi estado de ánimo, mi energía. Así que con esta motivación fue que el aprendizaje se empezó a establecer. En este principio se basaba en tres aprendizajes que fueron los que practiqué durante un mes. Que el primero era que tenía que enfrentar la resistencia inicial. Esta es la que surge cuando nuestras costumbres previas y la tendencia del cerebro a evitar el esfuerzo. Es decir, que estamos mal acostumbrados a no hacer esto. En el segundo punto es la repetición, ya que con la repetición el cuerpo y la mente se fueron adaptando gradualmente y se fueron acostumbrando a hacer ese ejercicio diariamente, ya que esto también me contribuyó al desarrollo de nuevas capacidades físicas y reforzando la motivación a través de los beneficios que se experimentaba. Y como tercer punto es el refuerzo positivo, que es sentir que fue cuando me sentí mejor físicamente y emocionalmente, ya que el hábito nuevo que estaba creando se había consolidado. Esto fue 21 días, es lo que se demora el hábito a consolidarse. Y esto fue un poco difícil, pero al final ya se volvió normal. Y bueno, en conclusión, al adaptarme y aprender de los beneficios del ejercicio, no solo creo un hábito saludable, sino que también creo un hábito diario y transformé mi bienestar de manera general y salud. Sería todo. Gracias, Magister. Gracias. Por favor, Salomé. Buenas noches, Magister. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí. Ya. Magister, yo estoy desde el celu, por eso no puedo compartir, pero a las 6 le envié a su correo porque recién ahí me volvió la luz y pude enviarle la tarea porque me falló los 3 intentos en la plataforma con los datos. Entonces ahí le puede revisar, porfa. Y bueno. Bueno, los 3 puntos claves que yo encontré en el video es que vemos cómo en la edad antigua y en la edad media la gente creía que los problemas mentales eran causados por espíritus, demonios, y ellos intentaban curarlos, sea con rezos, de exorcismos o cualquiera de ese tipo de rituales. Ahí vemos la aparición de filósofos muy importantes como fue Sócrates y Platón, quienes jugaban un papel clave, un papel súper importante en el desarrollo de la psicología. Vemos que Sócrates ayudó a crear el método científico y Platón, en cambio, propuso que el cuerpo era solo un vehículo para el alma, lo que influyó luego en cómo se veía o se vería la mente humana en la psicología. Como segundo punto, hay dos cosas claves en el siglo XVII y el siglo XIX que nos presentaron ya una transformación en cómo veía ya la gente a la psicología. Aparecen ya filósofos como René Descartes que ya hablaban acerca de la dualidad y esa separación del cuerpo de la mente. También tenemos a Thomas Willis, quien él ya empezó a relacionar los problemas mentales con el cerebro y también el sistema nervioso. Y esto fue muy importante porque ya lo relacionaba de esta manera en lugar de atribuir a causas sobrenaturales. En el siglo XIX, en cambio, pasa un acontecimiento muy importante, que es la fundación del primer laboratorio de psicología, que hace ver a la psicología como una ciencia más seria, y esto fue fundado por Wundt. De ahí, como tercer punto, vemos en el siglo XX ya una expansión de diferentes enfoques psicológicos. Aparece Freud, quien fundó el psicoanálisis y ya se enfocaba en el inconsciente y en cómo nuestros pensamientos ocultos afectaban nuestro comportamiento. Vemos también el conductismo, que era liderado por figuras muy importantes dentro de la psicología como Watson y Skinner, que se centraba en el comportamiento observable, en lo que se podía ver y medir. Y también surgieron otras corrientes como la psicología cognitiva, que estudiaba ya los procesos mentales del pensamiento y la memoria, y también la humanista, que ya ponía un énfasis en el potencial humano, en las necesidades humanas, en la autorrealización, que era el punto principal. Como ejemplo de una situación de la vida cotidiana,
Bueno, mi nena Martina, que tiene 7 años, ella solía tener muchísimo miedo a las aves en todas sus formas. Entonces, si veía una ave cerca, ella se asustaba mucho y siempre se alejaba o lloraba o tenía un momento de ansiedad. Incluso llegó a tener pesadillas con las aves, pero poco a poco ella fue mejorando. Ahora si lo ve, aunque sea desde lejos o está acompañada, ella puede acercarse un poco más a estos animalitos. Vemos que este cambio de comportamiento en ella está relacionado con el aprendizaje por exposición y también a la desensibilización, porque al principio ese miedo a las aves era tan fuerte que ya no podía ni acercarse, pero al ir viéndolas más seguido y aprender que no le pasaba nada y que incluso eran inofensivos, comenzó a cambiar su reacción. Tengo la teoría, porque yo no lo presencié, pero que este miedo estuvo condicionado o inicialmente condicionado. Es posible que en algún momento ella haya tenido una experiencia negativa con cualquier tipo de ave, sea en la guardería o donde ella asistía, y lo que habría asociado a las aves con una respuesta emocional de miedo. Y aquí vemos también, o podemos citar a Pavlov con el condicionamiento clásico, donde vemos el estímulo neutro, que sería el ave, se asocia con un estímulo que provoca miedo, que puede ser eso que le asustó a mi nena en el pasado y le ha llevado a una respuesta emocional a este estímulo. También podemos citar, ya como comentaba, que ha ido perdiendo o disminuyendo ese temor. Podemos citar nuevamente a Pavlov ya con un ejemplo de extinción, porque este estímulo condicionado, que era el ave, ya no está acompañado por ese estímulo incondicionado, que era esa experiencia negativa que ella tuvo en el pasado de manera repetida. Y al repetirse esa exposición al ave, sin que ocurra una amenaza o la respuesta de miedo, va disminuyendo, como es el caso de Martina, que al acercarse ya no se siente tan asustada y esas respuestas emocionales se han ido modificando, disminuyendo y espero que lleguen también a desaparecer en un futuro. Ya, muy bien. Gracias, Salomé. Gracias, Magíster. El estudiante Wasaki, por favor. Gracias, Magíster. Tal vez ahí me escucha. Sí. Continúe. Ya le estoy compartiendo. Ya. Ya, dentro de las ideas claves que yo observé fue, primero, que el aporte de varios pensadores y filósofos trascendió el desarrollo de la psicología. Entre ellos podemos observar a Sócrates, Platón, René Descartes, John Locke, Thomas Wills y Frank Joseph, quien cada uno fue dando su idea para que el desarrollo de la psicología se vaya dando. Por ejemplo, Sócrates fue el que fundó el método científico y Platón concibió el cuerpo como un vehículo del alma. A pesar de que en los inicios de la psicología, que fue por los siglos 4 y 5 que antes de Cristo, de Sócrates y Platón, que era como que muy cerrada este pensamiento, ya que también hubo lo que en los trastornos mentales eran concebidos como pecados y se los trataba con rezos y exorcismos. Con la aparición poco a poco del método científico, se fue descubriendo que también estos trastornos mentales tenían que ver con alteraciones del sistema nervioso, y esto lo propuso Thomas Willis. En lo que es la segunda idea principal, se destaca que la psicología científica tuvo la combinación de otros conocimientos, dando paso a distintas ramas de la psicología, como lo que es el psicoanálisis, la neuropsicología y la psicología cognitiva. En esto se puede observar también que lo que es el psicoanálisis, ya se hablaba de lo que es la terapia verbal y se hablaba de lo que es el inconsciente, pero a través de analizar cómo fue su pasado. Se habla también de lo que es la neuropsicología como una rama ya de la psicología para realizar lo que son los estudios a través de lo que hubo el avance de estos conocimientos. Y pues también surgió el cognitivismo
para dar paso a lo que es también la psicología humanista, en lo que se ha visto las neurociencias. En esta guía se ven ramas más específicas de la psicología, como lo que es la psicobiología, la psicofarmacología y la neuropsicología, en las cuales tanto lo que es la psicología cognitiva, existe un intercambio de conocimientos con las neurociencias, y en esto incluye lo que es los fenómenos mentales del cerebro y tratando de explicarlos a través de creación de estímulos y medición de respuestas efectivas. En lo que es el ejemplo, yo le puse lo que es la resolución de problemas. A esto yo le combiné con lo que es tener un viaje a alguna ciudad o a otro lado para asistir a un evento importante. Esto yo lo vi como una resolución de problemas, porque vamos a enfrentarnos varias dificultades en el transcurso de llegar a la otra ciudad o el nuevo destino. Como vamos a ver que pueden haber problemas del tiempo estimado de llegada, en las cuales se deben tener factores a considerar, como es el estado del camino, el tiempo que voy a hacer, en qué medio de transporte voy a viajar, tal vez en avión, en carro, en tren. Si es en vehículo propio, entonces debo yo estimar este tiempo de llegada que yo voy a hacer a ese lugar. También nos vamos a enfrentar a lo que es el problema del presupuesto. Si voy en carro propio, en la gasolina, si voy en bus, cuánto pasaje debo llevar, tal vez si voy a hacer una parada extra, si voy a comer, si se demora cuánto tiempo, entonces necesito comprar alimentación, entonces también es un problema el presupuesto. El siguiente problema que uno se enfrenta al tener un viaje es también el problema de equipaje. Si me voy a ir por varios días, cuánta ropa debo llevar, o si es cerca y no llevo ningún equipaje, o tal vez si mi equipaje es demasiado grande y se puede perder, este tipo de cosas. Y también problemas de imprevisto. Si voy en carretera y en auto propio, tal vez se me puede ponchar una llanta o un accidente que puede retrasar mi viaje, o tal vez si viajo en avión, un retraso en el vuelo por el clima. Todo este tipo de cosas nos enfrenta a tratar de resolver el problema y adaptarnos de manera rápida a los nuevos cambios. Gracias. Gracias, Magister. Estudiante Abril, por favor. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Sí, siga nomás. Ya, profe. Le compartí el archivo a su chat de Teams. Ya le revisé. Gracias, profe. Bueno, en lo personal, Magíster, en base al video he identificado 3 ideas claves. La primera es que, las primeras aportaciones claves para el desarrollo de la psicología y la filosofía fue gracias a los aportes de Sócrates, como los fundamentos del método científico, y también a los aportes de Platón, con la concepción del cuerpo como vehículo del alma responsable de la conducta humana. La siguiente idea clave del video fue que en el siglo XIX, gracias al mayor conocimiento de la anatomía cerebral, se pudo dar pasos claves para el nacimiento de la psicología científica, con exponentes como Gustav Fechner, con la psicofisiología, y Pierre Broca, junto a Carl Wernicke, que actualmente la vemos en el campo de la neuropsicología. Como tercera idea clave, pues tengo que, como antecedentes de la psicología actual, encontramos 2 escuelas muy influyentes, como el fundamentalismo, que estudiaba funciones mentales, y el estructuralismo, que se centraba en el contenido, como las sensaciones y pensamientos. Y también importante reconocer al psicoanálisis y al conductismo como precursores dominantes de la psicología del siglo XX. Como la situación de mi vida cotidiana, que la voy a relacionar a un principio psicológico, más bien a una habilidad mental o un proceso mental, pues he seleccionado la atención focalizada, citando el término de Solberg y Matter, quienes postulan que la atención focalizada es la capacidad de centrar la atención en un solo estímulo, ya sea visual, auditivo o táctil. Y en lo personal lo relaciono mucho porque este proceso mental
especialmente en mi vida laboral de todos los días, ya que trabajo pues en una entidad financiera y en el área de ventanilla y realizo una actividad que requiere el 100% de toda mi atención en cada segundo. Y tengo pues muchísimos distractores como mis compañeros que hablan y ya cada quien hace lo suyo. Y pues es un reto inmenso para mí mantener mi atención focalizada porque si me distraigo o no puedo, pues ya me cuesta alguna llamada de atención y pues más que todo dinero. Entonces, pues eso me ha obligado pues a practicarla todos los días y en todo momento. Y reconozco pues esta habilidad, sobre todo porque focalizar mi atención anteriormente no era mi fuerte y pues por eso la tengo siempre en cuenta y la relevancia de esta en mi vida. Eso es todo, Majita. Gracias. Gracias. Por favor, el estudiante... Ah, sí, del Estefano. Estefano. Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, siga nomás, Estefano. Disculpe, no le presento el trabajo, estoy sin luz. Pero Ya. bueno, entre las tres ideas claves del video, pues la primera, pienso que el desarrollo y el asentamiento de la psicología entre los siglos XVI y XX se puede destacar el Renacimiento como un medio de edificación entre las concepciones de los trastornos, relacionándoles con alteraciones físicas y problemas con el sistema nervioso. La influencia del ambiente, también la división del cuerpo y el alma, entre otras aportaciones, gracias a autores como Descartes, Locke, Willis, Gao, Fechner, Broca, Wernicke, quien desarrollaron la psicología como ciencia. Otro punto de inflexión fue la creación de los primeros laboratorios experimentales por parte de Wundt y también de Hall, a quien también a este último se le atribuye la formación de la APA, dando paso a la reflexología, que es la base del psicoanálisis y el conductismo. A partir del siglo XX encontramos a Freud con el psicoanálisis y la terapia verbal, a Watson y Skinner con el conductismo y las terapias centradas en el comportamiento, la concepción del cognitivismo, recuperando el estudio de los procesos mentales en los años 60 con Kelly, Ellis y Beck, y desplazándose hacia el humanismo propuesto por Rogers y Maslow como reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo. Asimismo, también tenemos el origen de campos interdisciplinarios como la neuropsicología o la psicofarmacología. Y finalmente, la idea número 3, durante las últimas décadas del desarrollo del comportamiento y los procesos mentales se realiza desde la neurociencia y las ciencias cognitivas en general. Prima la concepción de las mismas que intercambian herramientas y conocimientos, y por otro lado, el conductismo critica duramente las concepciones mentalistas y subjetivas. Sin embargo, cabe recalcar que el conductismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la actualidad y que sus ensayos científicos forman una contradicción metodológica. En la situación de la vida cotidiana, yo escogí una de mi propia autoría. Quiero basar mi experiencia de vida diaria con el principio de adaptación, en base a la teoría del desarrollo de Piaget. Se refiere a la capacidad de un individuo para modificar los patrones de comportamiento y ajustarse a las normas de un medio social, además de la efectividad y la rapidez con que la persona puede adaptarse a un cambio, lo que conocemos como la resiliencia o puede ser la apertura a la experiencia. Es que hace aproximadamente un mes, con mi pareja hemos decidido comenzar un emprendimiento de alimentos y postres en general para comerciarlos en instituciones educativas y también elaborarlos bajo pedido para cualquier persona que los necesite o cualquier organización que lo requiera. El punto de inflexión, a mi parecer, ha sido llevar a cabo el reajuste de tiempos, la elaboración de un plan estratégico, la inversión, por supuesto, la experimentación en las recetas, el esfuerzo y la energía invertida, y el miedo constante al fracaso que nos ha llevado a procurar arriesgarnos, aperturarnos a la búsqueda de nuevas experiencias y motivarnos del uno al otro cuando ha existido momentos de tensión y de preocupación. Ha representado un largo y tedioso trabajo en equipo, de aceptación a la disposición de distintos clientes, la creciente competencia laboral y también comentarios duros entre varios emprendedores hacia nosotros. Sin embargo, la respuesta pienso que se halla en la capacidad de sobrellevar la carga emocional y física apoyándonos en el otro, promoviendo la resiliencia, creando una necesidad sobre el consumidor y también dar solución al mismo de forma innovadora, ofreciendo
quizás postres a un mejor precio competitivo, manteniendo la determinación reflejada en la realización de nuestras ideas, siendo pacientes con la rentabilidad, ya que pues, no es inmediata, y proponiéndonos escalar a otros sectores para crear estabilidad a largo plazo. Finalmente, quisiera destacar que el conocimiento sobre este principio psicológico, en concordancia con nuestro esfuerzo, ha representado la mejor solución y es esta adaptación quien se lleva el crédito en esta experiencia. Gracias. Ya, muy bien, Brian, ahí llevará a vendernos en los exámenes. Por favor, la estudiante Ancha Paxi, Catherine, que tengo miedo de confundirles los nombres, por eso no les digo. Como me sale en el celular solo el apellido. Buenas noches, magíster. ¿Cómo está? Cuéntenos. Ya, las 3 ideas claves del video, tengo la psicología como ciencia, nace en el siglo XIX, abarcando y dando pasos a muchas disciplinas y teorías. En estas tenemos la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología, que son ramas de la psicología que han evolucionado a lo largo del tiempo, enfocándose con avances entre otras disciplinas, como la neurociencia y la medicina. Estas surgieron con la necesidad de comprender de manera más profunda la relación entre el cerebro, el sistema nervioso y la conducta humana. También tengo la psicología cognitiva, que surge en la década de 1950, que se enfoca en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje. También los procesos cognitivos como Neisser y Burnham, desarrollando teorías y técnicas para comprender y entender cómo procesamos la información y cómo tomar decisiones adecuadas. También tengo el cognitivismo, liderado por Waston y Skinner, que se centró en el estudio de la conducta observable y medible. También tenemos que entender que el conductivismo y el psicoanálisis son las teorías más criticadas. Y tengo como el ejemplo en la vida cotidiana, tengo que, bueno, en mi caso, mi hija tiene alergias alimenticias. Con eso, ella ha aprendido a evitar productos que le causan reacciones adversas. Ella, con su corta edad, con sus 5 años, ella ha desarrollado una conciencia y habilidades para manejar su condición. Las reacciones adversas que ella ha presentado son, por ejemplo, tos, dolor abdominal, diarrea, vómito, erupción cutánea, dermatitis, urticaria. Con el tiempo, yo he visto que ella ha ido condicionando, se puede decir, y también a través del aprendizaje. Las teorías, los principios psicológicos que yo he visto en este ejemplo es el aprendizaje por condicionamiento clásico de Ivan Pavlov y también la teoría del aprendizaje por experiencia de Albert Bandura. Mi hija ha aprendido un aprendizaje activo y consciente. Tenemos aquí, por ejemplo, el condicionamiento clásico. Explica cómo mi hija ha asociado ciertos alimentos y productos que le hacen reacción alérgica. Por ejemplo, tenemos el estímulo neutro, que sería, ella tiene alergia a la sandía, al tomate, a los frutos rojos, al huevo, a la leche, bueno, a infinidad de cosas. Y el estímulo que le provoca esta respuesta sería que le da a ella dolor estomacal, dermatitis y urticaria, que es lo que ella más presenta en su cuerpito. Y también aquí, yo que le he visto a mi hija que hace, por ejemplo, a ella cuando en la escuelita le dan las leches que vienen en cartón, ella ya le dice a la profesora que eso ella no puede, entonces ella ya evita para que no le ocurran las reacciones alérgicas. También tenemos la teoría de aprendizaje por experiencia. En esto, también a través de la observación, quiere decir que esto mi hija... al principio nosotros no sabíamos que ella tenía la alergia, entonces nosotros le hicimos el test y a través del test supimos que ella tenía esas alergias a diferentes alimentos. Pero antes de eso ella ingería sandía y no sabíamos por qué ella se ponía rojita o su carita se hinchaba y todo eso. Entonces a través de la experiencia ella ya sabe que cuando ella come ciertos alimentos se le produce esas reacciones. Y lo que esto le permite a ella es que ella evite alimentos que le hacen mal y actúe como un refuerzo positivo, promoviendo su conducta, porque nosotros, ¿qué le hacemos cuando vemos que ella dice algún alimento no?
nosotros ya le elogiamos o le decimos que hace bien porque ya su cuerpito no le hace mal. Gracias, Magista. Gracias también. Siga, por favor, la estudiante Caicedo. Magíster, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Magíster, no le presento porque en estos momentos no tengo luz. Ya, en Bueno. cuanto pero a las 3 ideas claves que he considerado, primero son las creencias, ya que en la antigüedad se decía que los trastornos mentales eran generados por ciertas posesiones, por diablos, por espíritus, etc. Y creían también o consideraban que los tratamientos debían ser mediante ciertos rituales, así como también rezos o incluso exorcismos. Sin embargo, con el pasar de los años y siglos, esas creencias fueron de cierta manera cambiando. Por otro lado, también he puesto la contribución e influencia de pensadores y filósofos. Aquí la contribución que ha brindado cada uno de filósofos y pensadores ha ido contribuyendo, con el pasar del tiempo, siendo cada una aportaciones fundamentales para una mejor comprensión, tanto del comportamiento humano como su abordaje terapéutico. La otra idea que he puesto es la formación y desarrollo de corrientes filosóficas. Aquí más o menos aproximadamente por el siglo XX fueron apareciendo y también incrementándose varias corrientes, como las más destacables que serían el conductismo de Watson y Skinner, en donde lograron centrar aquellos comportamientos que sean observables, y también el psicoanálisis de Freud, donde destacaban el papel sobre el inconsciente. Ya mi ejemplo lo he realizado al principio de adaptación. Un familiar cercano fue detectado con una enfermedad terminal. Cuando dieron a conocer, el proceso de duelo fue muy doloroso. Sin embargo, conforme el tiempo fue avanzando, se llega de alguna u otra manera a cierto grado de resignación, en la cual enseña a vivir un día a la vez. Aunque cada día sea doloroso y angustiante, hay que saber que en cualquier momento de nuestra vida la vamos a perder, porque todos sabemos que una enfermedad, así como hay un inicio, tiene un final. Conforme pase el tiempo, es indispensable tener recuerdos, pensamientos y momentos felices con esa persona, porque nos ayudará de cierta manera a sobrellevar nuestras vidas de una forma positivista, aunque tenemos que sobrellevar un doble duelo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que enfrentar el dolor que la enfermedad terminal está causando y por otro la resignación a que un día la persona dejará de vivir. Para poder sobrellevar este proceso es indispensable y también muy importante aprender a recordar todos los momentos agradables con esa persona y tener muy en cuenta que se ha hecho o se está haciendo todo lo posible para que de esta manera nos encontremos bien con nosotros mismos. Y finalmente, el cariño, el aprecio y el amor que se tenga con esa persona nos ayudará a poder sobrellevar nuestras vidas y también seguir adelante con mucha fortaleza. Eso es todo, Magíster. Gracias. Gracias también. Los chicos y las chicas que faltan, por favor, mañana, porque ahorita tengo clases con otro nivel. Entonces, ahí los que faltan, por favor, mañana. Magíster, no lo podemos dar ahorita, repito, tal vez. Es que tengo clases ahorita, chicos. Ya está bien. Ya nos vemos mañana. Hasta luego. Listo, Magíster, gracias. Muy difícil que la